Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en pos de la verdad. Gracias por su interés en estudiar con nosotros la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a describir 10 lecciones en pos de la verdad, cada una de ellas, ¿ok? Y comenzamos con la lección número 1, lo que dice la Biblia. Y estos estudios bíblicos son para fortalecer su fe y en pos de la verdad, pues le da la bienvenida y gracias por su interés al estudio de la palabra de Dios. Nuestros consiervos, usted se estará preguntando quiénes somos. Les vamos a servir nuestro hermano Bob John de Tulsa, Oklahoma, en los Estados Unidos, nuestro hermano Javier Rosero desde Bogotá, Colombia, y este es su servidor, Jackson Manrique de Venezuela, pero con residencia en Lima, Perú, para que usted y yo podamos tener acceso a las lecciones. Todos los estudiantes pueden escribir o ubicarnos en la página de acceso y también en el enlace directo de cada lección. Una vez más, le damos la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Note bien la flecha que indica nuestra primera lección en pos de la verdad. Una vez más, contamos con nuestros estudios bíblicos para fortalecer su fe con nuestra primera lección. ¿Quién es Jesucristo? Y en segundo lugar, ¿cómo puedo escuchar a Jesús? Nuestra tercera lección, lo que nos separa de Dios. Nuestra cuarta lección, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Nuestra quinta lección, Dios añade los salvos a la iglesia. Y finalmente, nuestra sexta lección, ¿cómo puedo ser salvo? Una vez más, pueden tener acceso a los enlaces de la página y también poder que ustedes nos acompañen, que cada video dura aproximadamente 1 hora y para recibir beneficio al máximo tenemos varias sugerencias. En primer lugar, debe de tener una copia de cada lección. Usted la puede bajar o imprimir por la vista de nuestra página de acceso o puede escribir al correo electrónico donde se nos plantea acá. Y cada video contiene la lección correspondiente. Una vez más, puede usted recibir el máximo beneficio donde cada estudiante, cada oyente puede tener una copia impresa de la lección y importante tener su propia Biblia, papel y lápiz para tener comentarios y inquietudes que usted pueda tener. Y estudiemos juntos. Podemos estudiar con grupos, pueden estudiar con familias y amigos. Y una vez más, gracias por su interés. Sus presentadores. Yo soy el hermano Bob Young de Tulsa, Oklahoma. Vivo en los Estados Unidos con mi esposa. Usted puede ponerse en contacto conmigo directamente usando mi correo electrónico. Ustedes pueden ver el correo. Ustedes pueden escribir. El correo es de bro.Bob Young. Estoy usando un correo de yahoo.com. Y por favor, invita a todos que hagan preguntas a mi persona. Para que siempre entendamos bien la palabra del Señor. Gracias otra vez por su interés y es un privilegio estar una parte de nosotros tres. Mi nombre es Javier Rosero, vivo en Bogotá, Colombia, igualmente con mi esposa, y mi correo es jrosero42 yahoo.com.ar. Estoy muy listo para cualquier pregunta, cualquier correspondencia, atenderle en mi correo. Dios lo bendiga. Y este es su servidor, Jackson Manrique. Una vez más, pues desde Lima, Perú. Mi correo electrónico es jackson-manrique@hotmail.com. De igual manera, les estaremos pues respondiendo a la brevedad posible sus inquietudes. Tenemos una introducción y tenemos que notar las preguntas
claves para reconocer cada uno el estudio de la Biblia y cada párrafo de la Biblia. Y es importante poder preguntarnos quién está hablando y a quién se dirige su palabra. Podemos dar un breve ejemplo, por lo menos Juan capítulo 9, versículo 31. El hombre ciego habla diciendo que Dios no escucha a los pecadores, y pues se refleja el entendimiento general de los judíos en el primer siglo, pero no es lo que dice la Biblia. Dios escuchó a Cornelio, por ejemplo, lo podemos ver en Hechos capítulo 10, y todos nosotros somos pecadores, pero Dios nos escucha. Por ejemplo, ¿cuáles situaciones en el contexto podrían afectar el significado de la palabra? Podemos ver otra pregunta más, otro ejemplo que podemos acotar allí, en las cosas a las cuales se refieren esta pregunta son las de dónde, cuándo o por qué. Y leemos un contexto del Antiguo Testamento o leemos un contexto del Nuevo Testamento, o antes de la cruz o después de la cruz. También tenemos que realizar el porqué del contexto de cualquier pasaje o texto. Debe uno entender el lenguaje en el sentido literal o en el sentido figurado. Esto es muy importante poder notar. Y una verdad parcial puede llevarlo a conclusiones equivocadas. El entendimiento correcto resulta solamente cuando uno toma en cuenta todos los versos que tratan con el tema. Los textos de la Biblia más difíciles deben ser entendidos en una manera que tenga armonía o estén de acuerdo con los pasajes menos difíciles. Y el estudio de la Biblia debe hacerse, mis amados oyentes o mis hermanos estudiantes, con una mente totalmente abierta, no influenciada por opiniones o ideas que uno ya tenía de antemano. Muchas gracias, hermano Jackson. Vamos a comenzar con las instrucciones. Vamos a leer los versos cuidadosamente y todos los estudiantes tengan la oportunidad de escribir o circular la respuesta correcta. Y hermano Jackson va a comenzar con la primera lectura de Juan capítulo 3, versículo 16. Y vamos a notar varias veces las pautas de los estudios durante nuestros comentarios en las lecciones. Gracias de nuevo por estar con nosotros, hermano Jackson, número 1 de Juan 3, 16, por favor. Muy bien, una vez más, los estudiantes acompañen su atención al texto de Juan capítulo 3, versículo 16. Así dice el texto: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos allí algunas respuestas o preguntas que tenemos que dar respuesta de acuerdo al texto. Y la primera pregunta que se nos hace de acuerdo al texto: ¿envió Dios el Padre a su unigénito Hijo, es decir, Jesús, a este mundo? ¿Qué dice el texto? Sí, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, así dice el texto. Envió el Padre a Jesús para que usted y yo pudiéramos vivir para siempre. Se nos hace otra pregunta de acuerdo al texto. Sí, el texto, la Biblia dice que el Señor quiere que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow, Dios quiere vivir eternamente con usted y yo en los cielos. Finalmente tenemos una pregunta. En una palabra, de acuerdo al texto, ¿por qué Dios dio a su Hijo unigénito? El texto dice que lo dio por amor y también para salvar nuestra alma. ¿Cree usted que Dios le ama con este deseo de Dios para con usted y para conmigo? Indudablemente, espero que su respuesta sea igual a la mía. Sí, Dios nos ama. ¿Y ama usted a Dios lo suficiente para creer y obedecer lo que dice la Biblia? Los estudiantes pueden responder, ¿ok?, de acuerdo al texto. Vamos a pedirle, por favor, a un hermano para que nos pueda leer
Juan, tenga en cuenta a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, mientras que yo voy a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 5. Por favor, dice el texto de Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, dice el texto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por favor, los hermanos me pueden ayudar con el texto paralelo. El texto entonces dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, muchas gracias, hermanos. Ahora, con estos textos, para pasar a la próxima lección, tenemos que preguntarnos los estudiantes, ¿qué dicen estos textos acerca de Jesús? Hermano Jackson, yo puedo ver una conexión con Dios de Juan capítulo 1. También yo puedo ver que Jesucristo tenía algunas características de ser humano. Me llama la atención, es muy interesante porque yo puedo ver dos partes de la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina y también la naturaleza humana. Me llama la atención en la comparación de dos textos del mismo escritor. Gracias por llamar la atención a este detalle. Vamos a seguir en Juan capítulo 1. Hermano Javier va a dirigirnos en la lectura y las preguntas. Bien, el texto de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a nuestros colaboradores y estudiantes. Entonces vamos a contestar verdad o falso, de acuerdo al texto que hemos leído. Las palabras verbo, carne y el unigénito, todas se refieren a Jesús. Es verdad, de acuerdo al texto. El verbo, o sea, Jesús, se hizo hombre y vivió entre nosotros, es verdad. Cuando dice que el verbo se hizo carne, se refiere ampliamente a Jesús, el Cristo, hecho hombre, el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen. El verbo de Dios indica su naturaleza humana y divina. Muchas gracias, hermano Javier. La próxima lectura viene de Juan 1:1. Y siempre tenemos ganas de los estudiantes también lean con nosotros los textos que estudiemos juntos, según el comentario de hermano Jackson en nuestra introducción.
Dice el texto así, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo Jesús era con Dios. ¿Qué dice el texto? La respuesta, obviamente verdadera. En el principio el verbo Jesús era Dios, también, según el texto, verdadero. Pero me gustaría comentar brevemente, porque no tenemos el artículo, no dice el Dios, solamente era Dios, y por eso es una construcción gramática, más o menos una construcción paralela al, por ejemplo, pensando en su servidor, dando un ejemplo, hermano Bob era humano. Y por eso el significado de esta parte de 1:1 significa que Jesús tenía la naturaleza divina, todas las características de Dios. En este sentido, el verbo era Dios, igual en la última pregunta de la lectura de Juan 1:1, ¿era Jesús Dios? Sí, sí, era un ser divino, pero como notamos juntos, también un ser humano. Interesante, muy interesante esta identidad de Jesucristo. Sigamos, hermano Jackson. Muchas gracias, hermano Bob. Seguimos conociendo quién es Jesucristo con todos estos textos, y nuestros estudiantes, una vez más, por favor, vayamos juntos a Juan capítulo 5, verso 18. Juan capítulo 5, verso 18, dice el texto: por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero tenemos un texto paralelo. Juan capítulo 10, versículos 26 al 23. Acompáñame una vez más ya, por favor, los estudiantes, a Juan capítulo 10, versículo 26 al 33. Dice el texto: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. De acuerdo a estas dos preguntas, a estos dos textos leídos, los estudiantes, por favor, podemos pensar una vez más en las preguntas. ¿Dijo Jesús que el Padre y Dios, y que Jesús, dijo Jesús que Él y Dios el Padre eran uno? Que dice el texto en Juan capítulo 10, verso 30, dice: el Padre y yo uno somos. Sí, verdadero. ¿Creyó Jesús que Él era espiritualmente igual a Dios el Padre? Que dice el texto: verdadero. Sí, Él y el Padre espiritualmente pues tenían la armonía divina, tanto de Dios Padre como Dios Hijo. Entonces, de acuerdo al texto, los estudiantes podemos pensar, ¿qué piensa usted acerca de esta proclamación de Jesús? ¿Qué podemos pensar nosotros? Muy interesante la pregunta que va al corazón de nuestros alumnos, y esta declaración es muy importante que se la defina. Ahora, siguiendo el tema muy importante, ¿quién es Jesucristo? Vamos a mirar Juan 14, 23 al 24, que dice lo siguiente:
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a las preguntas. ¿Las palabras de Jesús son las mismas de Dios el Padre? Es verdad, así lo dice el texto, porque él no habló por su propia cuenta. La siguiente, en lo personal, ¿quiere usted obedecer todo lo que Jesús ordena? Nuestro deseo y nuestro ánimo es que así lo haga. La siguiente pregunta, ¿será posible que usted viva de acuerdo a las palabras de Jesús si usted no la conoce? Obviamente, por eso estamos ofreciendo este estudio para conocer lo que Jesús enseñó. La respuesta allí es no. Entonces vamos a continuar con este interesante tema, conociendo mejor a Jesucristo. Nuestro hermano Bob. Gracias, Javier. En el mismo capítulo, los próximos versículos, es decir, de Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el mismo contexto. Estamos leyendo la Biblia. Por favor, ustedes estudiantes que tengan en cuenta algo importante. No hemos salido del Evangelio de Juan. Estamos leyendo poco a poco el mensaje del Evangelio de Juan. Y por eso en Juan capítulo 14, la lectura, otra vez, tres preguntas. Jesús se refiere al Espíritu Santo como a quien, una persona, y no a ese, es decir, una cosa. Sí, es verdad, porque tenemos una referencia al Espíritu Santo, es otra persona de la deidad, de Jesús, del Espíritu Santo y también el Padre. Específicamente, mirando al texto, leyendo el texto de Juan 14, 25, 26, ambos, el Espíritu Santo y Dios, fueron enviados por Dios el Padre. Otra vez, la respuesta verdadera. Las palabras del Padre son las mismas palabras del Hijo y fueron dadas a los apóstoles por el Espíritu Santo. La respuesta verdadera, y vamos a poner más en claro esa respuesta con la próxima lectura de Juan capítulo 16. Interesante poder una vez más verle esta armonía como nuestro hermano Juan nos está planteando. No nos hemos salido del texto y seguimos conociendo quién es Jesucristo. Acompáñame, por favor, tu atención una vez más los estudiantes y lean conmigo, por favor, Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, dice el texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note la atención, por favor, los estudiantes con nosotros, de acuerdo a esta lectura que vamos a hacer ahora. Note que Jesús dijo que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles. Aquí hay dos sugerencias. En grande usted puede leer conmigo. Él dijo que los iba a guiar a alguna verdad o a toda verdad. ¿Qué dice el texto? Que los va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿qué significa para usted, estudiante, y para nosotros también,
las palabras toda la verdad en este versículo? Que Jesús tiene todo gobierno y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así dice el texto y más adelante lo vamos a ver. Pero ¿en cuáles tres maneras Jesús dijo que Dios, el Espíritu Santo, ayudaría a los apóstoles? Vamos a leer. Y la lectura que me antecedió mi hermano, nuestro hermano Bob, en Juan capítulo 14, usted puede ver y llamar su atención allí en los versos 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, hay espacio en blanco donde los estudiantes tienen que rellenar allí y colocar la respuesta verdadera. Pero y el texto nos está diciendo que enseñándoles todas las cosas. Seguimos leyendo y dice, todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, y recordándoles todo lo que Jesús nos ha enseñado. Tenemos otro espacio final, guiándolos, dice el texto, a toda verdad. Así dice el texto de Juan 16, verso 13. Entonces, con estas declaraciones poderosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿comete Dios errores? Pues espero que su respuesta junto a la mía y mis hermanos que están aquí podamos decir juntos, no, Dios no comete errores. Entonces, dado que Dios mismo guió a las escrituras de la Biblia, estas no pueden tener errores o contradicciones, indudablemente que no. La palabra de Dios no se contradice. Para ir al cielo, ¿qué información entonces necesitamos? Además de las escrituras inspiradas en la Biblia, la palabra de Dios, pues tenemos otra pregunta. ¿Quién irá al cielo? Muy interesante, hermano Jackson, y nuestros colaboradores con los estudiantes. En este momento vamos a mirar los textos que nos hablan acerca de ir al cielo. Mateo 7, 13 y 14 dice el texto de la siguiente manera. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, allí tenemos también las preguntas de contestar verdad o falso. Dice, pocos irán al cielo y muchos no irán. Esta es unas palabras de tristeza, porque ¿por qué muchos no irán al cielo? Porque no hacen la voluntad de Dios. Y pocos irán es porque hacen la voluntad de Dios. La siguiente pregunta es sí o no. ¿Entrará usted por la puerta estrecha si sigue usted a la mayoría de la gente? Pues la mayoría de la gente no es una guía segura en la vida espiritual. Procure entrar por la puerta estrecha, porque esa es una guía, porque la gente que hace la voluntad de Dios es la minoría. En los siguientes textos vamos a ampliar esta idea muy importante. Hermano Bob. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jackson. Qué interesante ver la totalidad de la Biblia y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la importancia de prestar la atención, obedecer la palabra, porque pocos irán al cielo y muchos no irán.
Pero ¿cuál es la diferencia? Hacer la voluntad de Dios. Siguiendo en el mismo contexto, es decir, de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesucristo puso en claro algo muy importante, un principio, en las enseñanzas del Sermón de Monte de Mateo capítulo 7. Dos preguntas. Los falsos maestros, o digamos profetas, pueden parecer inocentes, pero ellos son muy peligrosos. Obviamente, según lo que dice el texto, el verso, verdadera. La respuesta es la verdad. Y no solamente en el tiempo de Jesús, pero también el día de hoy. El día de hoy hay muchos predicadores y parecen inocentes, pero ellos son muy peligrosos, falsas enseñanzas, que siempre tengamos interés en la verdad. Y la segunda pregunta, ¿debe usted creer enseñanzas religiosas que no se encuentran en la Biblia? No, porque la Biblia es la palabra del Señor. En la primera lectura vamos a seguir en el mismo capítulo. Interesante, estudiando lo que dice la Biblia. Por favor, hermano Jackson, de Mateo 7, 21 a 23. Excelente. Una vez más, nuestros estudiantes nos acompañan en la lectura. No hemos salido en la lectura. Se supone que usted y yo estamos estudiando el mismo texto juntos. Eso es lo que queremos, que tengamos una armonía. El texto dice, en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tristeza en todo el contenido que hemos venido leyendo. Qué triste, donde se nos hacen una vez más tres preguntas. Cualquiera, escuche bien, amigo estudiante, que llama a Jesús Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice el texto? Que no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La respuesta es no. Cualquiera que haga buenas obras en el nombre de Jesucristo irá también al cielo. ¿Qué podemos decir, mis hermanos? Cualquiera persona que haga buenas obras también entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dicen mis hermanos? No solo el que hace la voluntad de Dios. Así dice el texto. Muchas gracias. Y finalmente, las creencias y las prácticas religiosas de muchos son incorrectas en el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy, verdadero. Nuestro hermano Javier, vamos a seguir ampliando más la pregunta, ¿quién irá al cielo? Muy interesante, hermanos, este punto de no todo el que me dice Señor, Señor, o no todo el que hace cosas u obras que no han mandado el Señor. Entonces, podemos concluir que no garantiza nada el hecho de decir Señor, Señor, sino el hacer la voluntad de Dios. Vamos a continuar en el siguiente texto, en el mismo tema del Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 26 y 27, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y grande su ruina. Entonces aquí encontramos espacios para llenar para nuestros estudiantes. Si una persona oye, pero no obedece las palabras de Jesús, Él es, ¿qué dice el texto? El texto dice que es insensato, no inteligente. La siguiente pregunta. ¿Qué desea Jesús que uno haga con sus palabras? El texto lo dice que lo ejecute o obedezca, porque esa es la idea central de este pasaje que Jesús estaba enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte. Que escuche la palabra de Dios y la obedezca o la haga. Eso va a dar credibilidad en su vida espiritual. Entonces tenemos a continuación otra pregunta personal para nuestros estudiantes. ¿Qué piensa usted acerca de hacerle a Jesús el Señor de su vida y obedecer sus palabras? Esta es una pregunta muy importante, muy Nuestro importante. hermano Bob continúa. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. La importancia de esta palabra no debemos entonces perder que cada persona tenga la oportunidad, tenga la responsabilidad de hacerle a Jesús el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo hacerlo? Esta es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? A Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. Otra vez que todos nosotros leamos juntos el texto, Mateo 10, 34 hasta 38. No penséis que he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tenemos un número de preguntas. Seguir a Cristo puede resultar en que las familias se dividan. ¿Qué dice el texto? Verdadera, qué tristeza, pero es la realidad. A veces es el resultado de seguir a Cristo en pos de Jesús, en pos de la verdad. Debe usted seguir a Cristo, aunque signifique ser rechazado por miembros de su propia familia. ¿Y qué dice Jesús? Sí. Si las creencias religiosas de su familia son diferentes de lo que la Biblia enseña, debe usted rechazar esas creencias y otra vez, según lo que dice el texto de Mateo 10, es preciso, sí. En este caso, con creencias conflictivas, es muy importante seguir lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Y finalmente, de sí o no, quiere Cristo que usted lo ponga a Él primero en su vida, aún antes de su esposa, padres o hijos. Y Jesús decía claramente sí. Y tenemos un número de preguntas personales. No podemos responder para ustedes, estudiantes. Tenemos nuestras propias respuestas, pero cada quien tiene que responder en su propio corazón. Esta es la pregunta: ¿cómo siente usted acerca de poner a Cristo antes que a su familia? Muy difícil, muy importante.
Hermano Jackson, ¿puede ayudarnos, por favor, con la próxima lectura? Muchas gracias. Una vez más, pues vamos a seguir nuestro estudio. Nuestros estudiantes, por favor, acompáñenme una vez más junto a leer Gálatas capítulo 1, verso del 8 y 9. Dice el texto en Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes os hemos dicho. También ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Unas palabras fuertes, pero bastante sinceras de parte de la Biblia. Seguimos respondiendo de acuerdo al texto, a las preguntas que nos hacen. Ni a un ángel del cielo se le permite cambiar las enseñanzas bíblicas, ni verdadero, a nadie, ni siquiera a nosotros mismos se nos permite cambiar enseñanza conforme a lo que está escrito. Aquellos que enseñan un evangelio contrario al que se encuentra en la Biblia serán condenados, que dice el texto que la persona que anuncie un evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Así dice el texto. La respuesta es verdadera. Si resulta que un ministro, o que su ministro, sacerdote, obispo o papa, aún a nosotros mismos, sus servidores, desde acá, o su mejor amigo, enseña algo diferente de lo que dice la Biblia, ¿debe usted rechazar esa enseñanza? Pues hay que rechazarla. Sí, rotundamente hay que rechazar todo aquello que no viene de Dios y de la luz de su palabra. Finalmente, tenemos una pregunta muy personal. ¿Cómo puede saber si un predicador o un líder religioso está enseñando la verdad o no? Leamos la Biblia. ¿Qué dice? Por eso vamos en pos de la verdad. Qué interesante, hermanos. Estamos mirando que las escrituras son la respuesta, porque si alguien quiere enseñarnos asuntos de la espirituales, tiene que estar basado en lo que dice la Biblia. Hay un texto que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En eso tenemos que tener en cuenta, queridos estudiantes, queridos colaboradores, con el estudio en pos de la verdad. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y también Apocalipsis 22, 18 al 19. Textos bien conocidos para nosotros. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a leer Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queridos, haciendo un comentario de
Pero antes vamos a las preguntas de contestar verdad o falso. Las Escrituras hacen posible que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así lo dice el texto. El resultado de ser enseñado, de ser redarguido, de ser corregido, instruido, el resultado es ser equipado, ser perfecto para toda buena obra. La siguiente pregunta de contestar verdad o falso: ¿tenemos el derecho de cambiar la Biblia por agregar o quitar? Definitivamente falso. No tenemos derecho ni de aumentar ni de quitar. De tal manera que vamos a seguir enfatizando este punto de sujetarnos al texto, a la palabra de Dios. El hermano Bob va a continuar. Muchas gracias. Qué placer estudiar la palabra juntos. Establecer las enseñanzas, lo que dice la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo. Y tenemos otro texto interesante de Mateo 28, versículo 18. Este es el último capítulo de Mateo. Este es el fin del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué estamos nosotros, sus servidores, poniendo tal enfoque en la importancia de la palabra, lo que dice el texto, las enseñanzas del Evangelio de Juan, por ejemplo, o el Sermón del Monte, en las enseñanzas de Jesús? Que escuchemos bien al texto de Mateo 28. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La pregunta, ustedes pueden llenar el espacio. ¿Quién tiene toda autoridad en asuntos religiosos hoy día? Este es Jesucristo. Escuchemos a la palabra de Jesucristo, las enseñanzas. Él es nuestro Señor, dueño. Él es Dios. Él tiene las mismas palabras de Dios Padre, las palabras dadas al Espíritu Santo, las palabras reveladas en las Escrituras, después de dar las palabras a los apóstoles. Una pregunta personal. Si usted cree que Jesús tiene toda autoridad en asuntos religiosos hoy día, ¿cómo impactará esta verdad a su vida? Espero que tenga esta verdad un impacto grande en su vida. Amén. Para siempre comprometerse a lo que dice la Biblia. Sigamos en la próxima lectura de Filipenses 2. Amén. Amén. Qué maravilloso es poder ver a la luz de la palabra cuánta autoridad, cuánto amor de Dios para con usted y para conmigo. Y todos los que estamos acá presentes, llegamos a un texto final, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Una vez más, nuestros estudiantes, acompáñanos por favor a hacer juntos esta lectura. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Qué hermoso. 3 preguntas. Antes de que Jesucristo viniera en forma de hombre, Él ya existía en forma de Dios. Así dice el texto. Verdadero.
¿Cree usted que Jesucristo es Dios tanto como hombre? No cabe duda. Así dice el texto. El texto nos dice, verso 6, y Él siendo en forma de Dios. Así dice el texto. Finalmente, merece que Jesucristo, merece Jesucristo tu amor, merece tu Jesucristo tu confianza, merece Jesucristo tu obediencia. Es nuestro propósito de conocer a Jesús y a través de nuestro estudio, estos sus servidores, que tu respuesta junto con nosotros sea, sí, Jesucristo merece mi amor, mi confianza y mi obediencia. Hagamos finalmente un repaso de todo este sumario que hemos venido y disfrutando toda esta mañana. ¿Por qué Dios nos ama a usted y a mí y envió a su Hijo Jesús a este mundo? Por amor verdadero. Él nos ama. Jesús es Dios, pero no Dios el Padre. ¿Cómo es posible? Jesús, teniendo la naturaleza divina de Dios, hombre, así dice el texto, verdadero. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra hoy día. Hemos leído. Sí, Él tiene toda autoridad, verdadero. Después que Jesús dejó la tierra, el Espíritu Santo vino a enseñar a los apóstoles todas las cosas, verdadero. Así lo hemos leído. Recordándoles todo lo que Jesús le había enseñado, verdadero. Así lo hemos estudiado. Y no solamente a recordarle, también a guiarle a toda verdad, verdadero. Si podemos confiar que lo que los escritores inspirados escribieron es correcto, es completo en su inspiración divina en cuanto a las escrituras, verdadero. Las enseñanzas religiosas que son añadidas y quitadas de la Biblia no se le pueden confiar. Así lo estudiamos, verdadero. Si yo encuentro que alguna de mis creencias o prácticas religiosas son diferentes de lo que enseña la Biblia, yo debo rechazarla. Indudablemente, la palabra nos anima, verdadero. Mucha gente no irá al cielo, da mucha tristeza. No todos irán al cielo, verdadero. Yo, personalmente, no iré al cielo a menos que aprenda y haga lo que Jesucristo manda, verdadero. Yo quiero aprender y cumplir todo lo que Jesús manda. Sí, yo también. Hermano, por favor, ayúdeme. Muchas gracias, hermano Jackson, por dirigirnos en este repaso y sumario con algún problema con su garganta. Muchas gracias a todos por tu interés en el estudio de la palabra, a mis co-servidores, Jackson Manríquez, hermano Javier Rosero, también en la próxima lección. Vamos a seguir en el estudio de la palabra. Han sido abolidos el imperio de los 10 mandamientos. ¿Qué dice el texto acerca de la ley del Antiguo Testamento? Estudiaremos esta pregunta en el próximo estudio. Otra vez, una palabra de despedida de mi parte. Gracias. Espero que esté con nosotros en el próximo estudio. Y a mis servidores, conservadores, ustedes tienen unas palabras de despedida y vamos a terminar el estudio. Sí, mi nombre, Javier Rosero, les desea que en la próxima lección es muy interesante, siga con ese deseo de buscar en pos de la verdad, conocer mejor a Jesucristo, y estamos listos y preparados para ayudarle en todo lo que usted necesita. Dios le bendiga. Muchas gracias por el deseo de juntamente con nosotros ir juntos en pos de la verdad.
Que Dios te bendiga en esta búsqueda verdadera a la luz de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.